Buenos días nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la tercera jornada de trabajo para la construcción de los lineamientos que garanticen la paridad de género y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad para el proceso electoral 2026 y 2027. En esta tercera jornada nos vamos a enfocar en la participación política de la población LGBTTIQ+, en nuestro estado. Su voz, su historia y sus demandas deben estar reflejadas en las decisiones públicas y en los espacios de representación, porque la verdadera democracia se refleja en la libertad de ser quienes somos sin miedo. Esto es una cita de Edith Windsor, quien fue activista y demandante clave en la decisión que legalizó el matrimonio igualitario en Estados Unidos. Guiados por las palabras de Edith Windsor, hoy avanzamos hacia una democracia incluyente, libre y sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. Para dar solemnidad a este acto, es un honor para mí presentar a las personalidades que hoy nos acompañan en el Presidium. Les pido un fuerte aplauso conforme nombro a cada uno de ellos. En primer término, nos acompaña la maestra Paula Ramírez Jón, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Nos acompaña también Cristian Denis Cárdenas Becerra, abogado y activista por los derechos LGBTIQ+. Asimismo, está presente con nosotros la consejera electoral Melissa Muescuayepis, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto Electoral. También nos acompaña y está presente la consejera electoral Zoad Yanin García González, quien es también integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este instituto. Finalmente, agradecemos la presencia de la consejera electoral Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este instituto. Gracias a cada una de ustedes por acompañarnos el día de hoy y a continuación daremos paso a los mensajes oficiales por cada una de las autoridades que nos acompañan. En primer lugar, les solicito atentamente el uso de la palabra a la maestra Paula Ramírez Jón, quien dirigirá un mensaje de bienvenida hasta por 5 minutos. Adelante, presidenta. Muchísimas gracias, Yolanda, directora, no solo por la presentación, sino por este gran esfuerzo de organizar estas jornadas importantísimas para el desarrollo de los lineamientos de paridad e inclusión. Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan esta mañana. Es de verdad un gusto, un honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta que es ya la tercera jornada de trabajo para, lo que les decía, la construcción de los lineamientos para garantizar la paridad de género y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad para el proceso electoral local 2026-2027. Quiero antes que nada saludar con mucho gusto y con mucho respeto y además agradecer la presencia de quienes nos encontramos en este presidium. En primer término, desde luego, a Cristian Denis Cárdenas Becerra por su acompañamiento esta mañana, pero también a mis colegas consejeras de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del IEPC, a su presidenta, la consejera Miriam, a Melissa, a la consejera Zoad. Es un gran gusto estar aquí esta mañana. Además, pues la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, todas interesadas en contribuir en el trabajo, con el trabajo para garantizar no solo la igualdad de género, sino también la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos de todas las personas de nuestra entidad. Como saben, a partir de una reforma al Código Electoral del Estado de Jalisco que fue aprobada en julio del año 2023 y que sentó diversas normas para garantizar la postulación paritaria e incluyente de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado,
pues estableció, entre otras cosas, la obligación del IEPC Jalisco de aprobar en los primeros 6 meses del año siguiente al de la elección, es decir, de la elección que acaba de pasar, o más bien ya casi hace un año pasó en 2024, tenemos que aprobar ahora los lineamientos para garantizar el cumplimiento de paridad de género y no discriminación en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, que como comentaba, serán las reglas que estarán vigentes para el próximo proceso electoral. Este plazo de 6 meses ya corre, de hecho se vence a finales del mes de junio, y es por ello que desde el IEPC, bajo la destacada conducción de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, a quienes, por cierto, aprovecho el enorme trabajo realizado, pues se han realizado ya distintos esfuerzos para cumplir ampliamente con esta encomienda legal. Y aquí creo que es importante decir que esta pues es una obligación legal expresa, pero sobre todo es un compromiso abierto que ha asumido desde hace ya varios años el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para garantizar condiciones igualitarias de participación y de competencia político-electoral en las contiendas electorales que somos responsables de organizar. Parte de estos esfuerzos para la construcción de los lineamientos para garantizar la paridad y la inclusión es justamente la realización de estas jornadas de trabajo que hemos concebido como un espacio de libre expresión y deliberación, un encuentro para la escucha mutua y el entendimiento en búsqueda pues de las mejores reglas, de las mejores soluciones normativas para garantizar de la manera más amplia, pero también de la manera más responsable, la participación de todas las personas en los procesos electorales de la entidad en condiciones de igualdad. Es preciso que en estos trabajos refrendemos, reafirmemos nuestro compromiso con la paridad sustantiva y con la inclusión, que acudamos a este debate de manera razonada e informada a partir del estudio de los datos, de las experiencias de otras entidades, del análisis académico y de la lectura objetiva de los resultados obtenidos en el pasado proceso electoral con las normas que fueron aplicadas entonces. Para identificar con este análisis, con esta deliberación, estos espacios de oportunidad y encontrar, insisto, las mejores soluciones para hacer más efectivas las normas que hagan posible una participación política más igualitaria entre todos los grupos de personas que conforman nuestra compleja, muy compleja sociedad. Al cabo de eso se trata la democracia, es ese lugar en donde todas las personas cabemos y en donde todas tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Una sociedad, lo hemos dicho muchas veces, de libertades, pero también una sociedad de iguales. Eso es lo que persigue la democracia. Por ello, el día de hoy celebramos la tercera de 6 jornadas de trabajo como un espacio incluyente de escucha para las personas expertas, integrantes de la sociedad civil, de la academia, de los partidos políticos, cuya presencia reconozco y agradezco porque son los principales, digamos, actores en el cumplimiento de las normas que tendrán que aprobarse, pero también, digamos, de distintas personas que simplemente están aquí interesadas en compartir sus visiones y nos ayudarán, estoy segura, a enriquecer este trabajo que es sustantivo. Estas jornadas iniciaron el pasado martes 6 de mayo y se llevarán a cabo hasta el próximo día 13 de mayo. Y cada una de estas sesiones, de estas jornadas, está enfocada al análisis de las reglas de cada uno de los grupos que debemos atender. El martes iniciamos con el tema de género, de igualdad de género. Ayer trabajamos en torno a las reglas de inclusión para personas indígenas y hoy nos abocaremos a revisar las normas para las personas de la población LGBTTIQ+, y en los días que siguen, en los días posteriores, lo haremos para las personas con discapacidad, después jaliscienses que residen en el extranjero y finalmente juventudes.
Quiero reconocer finalmente y agradecer el arduo trabajo de las consejeras integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, de todos mis colegas, consejeras, el consejero electoral, así como de todo el personal de la estructura involucrado en cada uno de estos actividades, de estas tareas que hacen posible que estemos aquí reunidas y reunidos el día de hoy. Sin cada uno de estos esfuerzos, directora, muchas gracias. Nada de esto sería posible. También quiero reconocer y agradecer el acompañamiento de todas las instituciones, asociaciones y personas aquí presentes por su interés y por su compromiso, por su vocación democrática para deliberar, insisto, de manera razonada, libre e informada sobre las reglas que harán posible la elección paritaria e incluyente en 2026 y 2027 que todas las personas deseamos. Auguro pues mucho éxito en los trabajos que nos reúnen esta mañana en este además memorable y bello edificio Arronis, así es que sean todas y todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Paula, por sus palabras y también por su liderazgo. Ahora, a continuación, invito a Cristian Denis Cárdenas Becerra a compartirnos su mensaje hasta por 5 minutos. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias al Instituto Electoral por la invitación y sobre todo entender que el proceso que hoy emprendemos en torno a los lineamientos para garantizar el acceso a las candidaturas LGBTIQ+, efectivamente a las acciones afirmativas, pues es un proceso histórico que pues sí nació en una reforma del Congreso, pero no tiene su origen propiamente en el Congreso. Las organizaciones de la sociedad civil presentamos un juicio de protección de derechos político-electorales, el JDC 11 2021 y JDC 12 2021, que aquí me acompaña Johnny Cobian, que también fue de los activistas que presentó el juicio. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco nos otorga esta concesión para que el instituto genere acciones afirmativas para las personas LGBTIQ+, en las elecciones locales en ese entonces, que no habíamos logrado conseguir para ese proceso electoral inmediato, pero que conseguimos para el siguiente proceso electoral que justamente que acaba de terminar, y que vimos por primera vez la participación de las personas LGBTIQ+, en los procesos locales en el estado de Jalisco y a nivel federal, que ya venía pasando desde procesos electorales pasados. Y claro que nos llevamos varias sorpresas, porque siempre creemos que la participación que siempre anhelamos las personas LGBTIQ+, llegaba con este anhelo de justicia que siempre soñamos, en esta parte que teníamos un sueño en común, y que era que nosotras, nosotros y nosotras llegáramos a los espacios de poder, y que en esos espacios de poder tuviéramos la representatividad para la toma de decisiones que buscábamos, ¿no? Hoy en día tendríamos que cuestionarnos algunas cosas básicas respecto a las acciones afirmativas, como todo ha sido perfectible, todo es perfectible más bien, y sobre todo entender que las personas LGBTIQ+ no podemos seguir estando en una participación testimonial dentro de los partidos políticos, y mucho menos en ninguna planilla y mucho menos en algún espacio, alguna diputación local o en las listas que vienen de representación proporcional. Y esta participación testimonial se vivió en algunos partidos políticos y es una realidad que lamentablemente tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues la reforma manda a las personas LGBT a estar dentro de los primeros 10 lugares de la lista, en el caso de diputaciones. Eso pues nos queda ahí una posibilidad o no de llegar a los espacios, porque también existe la voluntad partidaria de que las personas de las acciones afirmativas pues quizás las pudieran acomodar en los últimos lugares de la lista y pues jamás llegarían, ¿no? Y quien pudo revisar los lineamientos, pues hubo quien puso más de 4 acciones afirmativas a final de los 5 lugares de la lista. Entonces, que nuestra participación no sea testimonial, sino que sea la posibilidad de llegar a un espacio de toma de decisiones, y que estas posiciones no sean a través de los bloques bajos ni los más olvidados que tenemos dentro de los que se separan para la postulación de candidaturas, ¿no?
Nuestra participación la visualizamos en los bloques altos y no solamente en los bloques altos de competitividad, sino también en los bloques altos de población, porque ahora las regidurías que encontramos y afortunadamente lograron entrar a las posiciones, pues sí se ubican muchas dentro de los municipios del interior del estado, como Puerto Vallarta, por ahí vi otros municipios, pero en la zona metropolitana nos quedamos sin representación LGBTIQ+, entonces por ahí hay algo que tendremos que analizar, ¿no? También es importante que empecemos a hablar en estas mesas de trabajo y que vamos a tomar en cuenta que cómo definimos si una persona LGBTIQ+ va a entrar a una candidatura, va a acceder a ella, ¿no? Esto que llamamos autoadscripción, ¿no? Si es simple o si es calificada. Creo que entre muchas organizaciones hemos debatido la importancia de que ante las simulaciones que existen hoy en día, porque pues es una tentación el llegar al poder, ¿no? Y el llegar al poder pues obliga a muchas personas a que de la noche a la mañana pues sean personas LGBT, ¿no? Y quienes han estado toda su vida resistiendo, quienes han estado toda su vida luchando por amar libremente, por ser quienes son, pues se encuentran entre estos sesgos dentro de los partidos políticos y dentro de personas que quieren apoderarse de estos espacios que francamente pues no podemos seguir permitiendo que existan simulaciones. Y el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral y todas las autoridades electorales pues deben de trabajar en conjunto para generar todos los bloques necesarios y todos los sellos necesarios para que quien llegue al poder, para que quien llegue a esa candidatura sí sea una persona LGBTIQ+. Entonces, yo creo que es importante que empecemos a analizar una autoadscripción calificada a través de un vínculo comunitario acreditado entre las personas, ¿no? Y cuál es su activismo, cómo se demuestra. Porque una cosa también es ser LGBT y otra es llegar al poder y olvidarte que existe la población a la que perteneces. Y es importante también que entendamos que las personas LGBTIQ+ nos enfrentamos a algunos procesos de violencia institucional, no solamente de autoridades electorales, sino también dentro de los partidos políticos. Es ahí donde tenemos que plantearnos la idea también de que, aunque no venía dentro de los documentos, que revisemos el reglamento del procedimiento especial sancionador o de los procedimientos especiales sancionadores y hablemos de que también existe la violencia política en razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Que las personas LGBTIQ+ vivimos dentro de los partidos, vivimos dentro de la sociedad y también la vivimos dentro de la violencia institucional. Hay muchos planteamientos que podemos hacer dentro de estas mesas de trabajo. Creo que es importante y visibilizar que quienes estamos aquí tenemos una posibilidad de alzar la voz dentro de estos lineamientos, que eso nos va a ayudar bastante a entender que quienes lleguen en el proceso electoral que viene, pues puede haber personas que nos representen al 100% a quienes somos parte de la población LGBTIQ+. Y no solo eso, no solo que nos representen, sino que al llegar al poder realicen actividades, acciones, propuestas, iniciativas, políticas públicas que vayan encaminadas a nuestras poblaciones. Eso es lo que anhelamos, yo creo que ese es el sueño en común y sobre todo que podamos trabajar en conjunto para que de la mano del Instituto Electoral pues planteemos las mejores posiciones necesarias para que las personas LGBTIQ+ no seamos nunca más una candidatura testimonial, que no seamos nunca más una simulación del sistema político electoral y sobre todo que lleguemos a los espacios. Ese es el anhelo y eso es por lo que tenemos que luchar, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y pues a construir y a trabajar por lo que viene. Muchísimas gracias, Cristian, por tus comentarios y por todas las inquietudes que tienes y seguramente vamos a estar trabajando sobre cada una de ellas en las mesas de trabajo que a continuación tendremos. Y bueno, continuamos con la doctora Melissa Amezcua Yepis, quien es consejera del Instituto Electoral y además pertenece a la Comisión de Igualdad y No Discriminación. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en este recinto y con quienes tengo el gusto de compartir esta mesa. Hoy es el tercer día de jornadas de trabajo para la construcción de los lineamientos de paridad e inclusión camino al próximo proceso electoral y el día de hoy estaremos trabajando y estaremos dedicándonos a establecer este diálogo y este intercambio de experiencias especialmente con la población LGBTIQ+.
El diseño y establecimiento de las reglas que garanticen el acceso a personas de la diversidad sexual a los cargos de representación popular en condiciones de igualdad, así como la garantía de este derecho a grupos históricamente excluidos, nos ha permitido ya construir un sistema representativo un poco más democrático, más justo y en consecuencia más plural. Sin embargo, aún en el contexto de estos avances, continuamos con la importante encomienda de fortalecer en términos cuantitativos y cualitativos el acceso de las personas pertenecientes a la población LGBTIQ+, al poder público y contribuir a su influencia en todos los ámbitos de su actuación. En Jalisco, diferentes actores han sido determinantes para la ampliación progresiva de derechos político-electorales para todos los grupos poblacionales. De hecho, no sabemos que nuestro estado es referente de estos esfuerzos y de trabajar en detectar y responder a la exclusión sistemática de mujeres y otros grupos históricamente excluidos de los espacios de poder. Como sabemos, sin embargo, estos logros no están libres de desafíos, de retrocesos, de resistencias. Como decía hace un momento Cristian, todo esto es perfectible y tenemos que avanzar y transitar de candidaturas o postulaciones testimoniales, sin lugar a duda. Estamos también en un contexto en el que las reglas formales frecuentemente son desafiadas por las reglas informales. La manipulación estratégica por actores partidistas también se ha complejizado y la visibilidad de la agenda de la población LGBTIQ+, nos presenta muchas oportunidades de mejora todavía. La permanencia y progresidad de la inclusión requiere el compromiso y el trabajo continuo de muchas personas, de organizaciones, de instituciones, en el monitoreo de la implementación adecuada de las reglas, la evaluación de su efectividad, así como la constante vigilancia e innovación. Frente a este escenario, entonces, es fundamental que contemos con mecanismos de evaluación y de diagnósticos que nos permitan identificar y responder a estos retos y posibles áreas de oportunidad para continuar garantizando que un mayor número de personas puedan participar en y hacer política en condiciones de igualdad. La historia de la ampliación de derechos político-electorales en nuestro país ha sido, como sabemos, una tarea colectiva y de co-construcción, por lo que estas jornadas tienen el objetivo de propiciar el diálogo y conocer desde la experiencia de las personas que ya están y aquellas que buscan estar en los espacios de poder público, cuáles son las mejoras que debemos realizar a nuestras reglas, a su implementación y a los procesos de aprendizaje que promovemos en su sociedad en su conjunto. De ahí que muchas gracias a todas, todos y todes por su presencia y por ser parte de este esfuerzo colectivo. Bienvenidos. Muchísimas gracias a la doctora Melissa por compartirnos su mensaje y le damos la bienvenida al uso de la palabra a la maestra Zoa Yanín García González, también consejera electoral y también integrante de la Comisión de Igualdad Política y No Discriminación. Adelante. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días a todas, a todos, a todes. Es muy grato compartir este espacio con ustedes el día de hoy y quiero partir de que es innegable que ha habido avances en el ejercicio de los derechos político-electorales de la población LGBTTIQ+, pero que, como en otros de los casos, mujeres o de cualquier otro grupo, pues no ha sido una concesión, ya lo dijo Cristian y que me da mucho gusto que esté aquí, también Johnny Cobian, de manera testimonial, que fueron quienes promovieron precisamente ese JDC que dio origen a todo. No digo que sin eso tal vez no hubiera pasado, pero sí originó en primera que posterior a la elección del 2021 tuviéramos que sentarnos en el Consejo General, emitir un plan ejecutivo para
poder analizar y discutir la emisión de lineamientos en los que se incorporaran acciones afirmativas para la población LGBTTIQ+, pero también para personas con discapacidad, y también analizar, ampliar las acciones que habíamos implementado para las personas indígenas en 2021. Y también recuerdo muy bien, Cristian, aquella reunión en la que a las que integrábamos, también estaba Johnny, quienes integrábamos la comisión, se nos caía la cara de vergüenza porque justo estábamos escuchando sus exigencias y sus propuestas y tratando de buscar una solución en la etapa del proceso que estaba en ese momento, en 2021, cuando nos sacaron una respuesta por parte ya de la Secretaría que se les habían negado. Y desde ese momento ustedes saben bien que dijimos que no podría volver a suceder una situación de esa forma. Este plan ejecutivo dio pie, aunque no digo que fue lo que motivó precisamente a la reforma al Código Electoral del 2023, pero efectivamente dio pie porque a partir de que nosotros estuvimos haciendo toda una serie de acciones y que anunciamos que iba a haber acciones afirmativas para 5 grupos en específico, fue que se generó esta mayor exigencia al Congreso de que se debería de garantizar en la norma y no quedar solo como una acción afirmativa, lo que me parece que es una excelente noticia, pero pues ya también viendo los resultados es preciso pues sentarnos, analizarlos y ver qué podríamos ajustar, modificar desde la esfera de este instituto y cumpliendo el mandato que ya señaló la presidenta de emitir los lineamientos para precisamente eso, que no queden en candidaturas simbólicas, sino que sean candidaturas que realmente accedan al cargo y que puedan formar parte de las decisiones que se tomen en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos de Jalisco. Una buena noticia es que, a diferencia de otros grupos, tienen 2 representaciones en el Congreso del Estado como población LGBTTIQ+, eso me parece que es una gran noticia, pero también adelantaba ya Cristian que en el caso de los municipios mayormente poblados y que por ese mismo motivo tienen una concentración y relevancia económica, social, cultural, política, etcétera, pues no tienen ninguna representación, y creo que eso es un tema que podríamos discutir en esta mesa. Y el otro reto que es muy importante pues es evitar la simulación que ya señalaba Cristian y que nos ayuden a identificar cuál sería la mejor manera de, sin invadir los derechos de las personas de ser votadas, cómo poder acreditar esta orientación o identidad, la orientación sexual o identidad genérica no normativa que no transgreda pues sus derechos, pero también que sí evite la simulación, porque sabemos que ese es el gran tema. Y la invitación es que aprovechen este espacio para que nos hagan las propuestas muy concretas, para que nos exijan, nos digan qué hicimos, qué dejamos de hacer o qué hicimos, tal vez no también en los lineamientos pasados, que no dieron los resultados esperados, y pues que participen de manera muy activa, de tal manera que nos ayuden a que los lineamientos que se emitan para la próxima elección pues les den como grupo poblacional un resultado más favorable. Muchas gracias por su atención. Consejera, muchísimas gracias por sus palabras. Y finalmente vamos a invitar a la maestra Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora para que cierre los mensajes iniciales. Adelante, consejera.
Muchísimas gracias, directora. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Cristian, por estar acá con nosotras. Gracias a todas las integrantes de la comisión con quienes hemos estado pues trabajando todo lo que son nuestras jornadas y por supuesto muchas gracias, Presidenta, por estarnos acompañando en cada una de ellas. Gracias. Bueno, quisiera un poco pues abrir lo que será o platicar lo que va a ser la jornada del día de hoy y quiero anteponer una reflexión muy breve. Todos los procesos para el reconocimiento de los derechos de las personas pues siempre se han alcanzado a través del trabajo colectivo. Por eso es bien importante de verdad que ustedes estén acá con nosotras y el IEPC les agradece mucho su presencia. Muchas gracias, de verdad. Reconocemos que aún tenemos mucho por hacer, que tenemos retos importantes para la construcción de una paridad sustantiva y la inclusión rumbo al proceso electoral 2026-2027. Y es por ello que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a través de este ejercicio, prioriza el diálogo y la participación ciudadana para identificar las áreas de mejora con base en experiencias previas y retos futuros, a fin de garantizar condiciones más igualitarias e inclusivas para el ejercicio de los derechos de las personas a ser votadas y con ello integrar los órganos de representación política en el Estado. Las jornadas de trabajo para la construcción de estos lineamientos tienen como propósito pues, generar un espacio de escucha, de análisis colectivo y de deliberación propositiva. En estas 6 jornadas de trabajo, bueno, nosotros hoy iniciamos la tercera jornada de trabajo. Vamos a trabajar o vamos a estarla desarrollando de la siguiente forma. Ahorita vamos a tener un encuadre analítico que va a estar a cargo de la consejera Melissa Mezcua. Ella nos va a hablar sobre lo que fueron las acciones afirmativas que se implementaron en el proceso electoral 2023-2024 y sus resultados. Posteriormente les vamos a invitar a que nos acompañen a las mesas de trabajo que tenemos en la parte de atrás de este recinto, en donde les pedimos que ustedes se distribuyan conforme ustedes lo consideren. Van a ser 3 mesas de trabajo y ahí pues vamos a hacer un análisis FODA y un análisis a través de la metodología SMART para que podamos identificar estas propuestas de manera muy concreta y podamos rescatar pues todo lo que ustedes advirtieron durante el proceso electoral y que pueden generar condiciones de progresividad para este nuevo proceso electoral 2026-2027. Y finalmente, bueno, pues vamos a trabajar en una plenaria en el que se considera pues el intercambio de las conclusiones de cada una de las mesas. Para eso, con independencia de que cuando estemos allá les expliquemos con mayor detalle, vamos a designar a una persona o más, las que ustedes decidan por cada una de las mesas para que nos puedan compartir a todas y a todos nosotros y a todas nosotras también las conclusiones. Y en ese sentido, bueno, pues les agradezco enormemente que tomen este espacio, que en mi opinión el tiempo es lo más valioso que tenemos todas las personas. Y el hecho de que ustedes estén aquí cediendo su tiempo para que podamos dialogar, pues es muy valioso para este organismo. Muchas gracias. Sí, vamos a tener un espacio para... Perdón. Su servidor, soy Jaime Cobian Zamora. Quería hacer 2 observaciones. La primera es que afortunadamente el discurso de ustedes es diferente a su convocatoria. Ahí habla de grupos de la comunidad y quiero decirles que a lo largo de muchísimos años luchamos porque el Estado nos reconociera como parte importante de la población. Entonces, el discurso que tiene aquí con su convocatoria no tiene que ver nada, ¿verdad? Porque ahí dice grupos de la comunidad, ¿verdad? Entonces luchamos para que se nos reconociera como población y ustedes como institución tendrían que hacerlo. Desde 1982, en el Estado de Jalisco y en el país, hemos tenido candidatos y candidatas gay, lesbianas y personas trans que no han sido presenciales. No, hemos luchado por lograr
O sea, las candidaturas no se dieron a partir de hoy, de esta propuesta, para lograr esos espacios. Desde 1982 en Jalisco y en varias partes del país tuvimos candidatos. De hecho, Jalisco es el único que ha tenido 2 presidentes homosexuales en partidos políticos, que priorizamos las candidaturas, yo fui uno de ellos, priorizamos las candidaturas de gays y lesbianas, no solamente en Jalisco, sino en todo el país. Hoy las condiciones son diferentes, ¿verdad? Pero desde 1982 no partimos de cero. Entonces, mi recomendación es esa, y reconocer el esfuerzo que muchos antes que nosotros hicieron para que logremos estar. Lo que no hemos logrado es que estas candidaturas, que no son presenciales todas, convenzan a la ciudadanía para que ellos voten por nosotros. Quizás ahora busquemos las cuotas dentro de los partidos, que tampoco las van a dar porque ya vimos la simulación que hay ahorita y que las 2 diputadas que están son parte de esa simulación, ¿verdad? Y porque, bueno, ya veremos en las mesas y tendré la oportunidad de platicarles todo. Gracias, muy amable. Le agradecemos mucho su observación y su comentario. Perdón, ¿su nombre? Don Jaime, muchísimas gracias por su observación y el reconocimiento, pues, genuino a el trabajo que se ha realizado desde hace mucho tiempo para la participación política igualitaria en el Estado. Gracias. ¿Continuamos? Muchísimas gracias, Jaime. Tomamos muy en cuenta tu comentario, sí lo estamos tomando en cuenta en todos los documentos oficiales y demás. Ahí se nos barre un poquito, pero disculpa. Agradecemos profundamente a todas nuestras autoridades sus valiosos mensajes y la claridad con que los han expuesto y han señalado cuáles son los retos y los objetivos de esta jornada. Con esto vamos a concluir con las intervenciones iniciales y les pedimos que se vayan preparando para nuestro encuadre analítico, el cual va a estar a cargo, como señaló la consejera Miriam, a cargo de la doctora y consejera Melissa. En ese sentido, quiero agradecerle y darle paso a este encuadre analítico, donde vamos a explorar los marcos teóricos, normativos, sobre todo en cuanto a avances y retos del tema que nos ocupó el día de hoy sobre la población LGBTIQ+. El micrófono es suyo, consejera. Adelante. Listo. Muchas gracias, directora. Bueno, primero que nada, reconocer que el involucramiento y las acciones de muchas de las personas que tenemos el privilegio que nos acompañan hoy fue decisivo para el avance que hemos logrado al día de hoy y que consideramos expresa también, al menos de manera formal, en los lineamientos, ¿no?, que acompañaron el proceso electoral pasado en el 23-24, y que por lo tanto están ustedes más que informados, informadas e informadas de en qué consistieron estos avances. Sin embargo, me voy a permitir hacer un breve recuento de cómo es que estamos llegando el día de hoy con estos lineamientos. Estos lineamientos del año 23, para el proceso 23-24, pues fueron resultados de diversos avances cristalizados en reformas electorales fundamentales, como son las del 2014, que reconoció la paridad de género como principio constitucional; en 2019, el reconocimiento de la paridad total; y en 2018 y 2021 se aprobaron lineamientos de paridad y de acciones afirmativas que también son centrales en la trayectoria de esta evolución. Otro de los avances se dio en el año 2020 y 2021, cuando el Tribunal Electoral ordenó al Instituto crear medidas a favor de pueblos indígenas, personas con discapacidad y de la diversidad sexual. En el 2023 y 2023 se realizaron consultas públicas. De ahí que esta elaboración de los lineamientos se nutrió de las experiencias y opiniones que las poblaciones potencialmente beneficiadas pudieron expresar en el marco de esta serie de consultas
que realizamos en el instituto entre los años del 2022 y 2023. Todo esto, entonces, digamos que es la trayectoria, el antecedente histórico que nos ha permitido llegar a los lineamientos con los que contamos el día de hoy. Asimismo, es importante mencionar que para fortalecer la participación de mujeres en municipios más poblados y en donde los partidos políticos cuentan con mayores posibilidades de ganar, también se establecieron bloques. Los bloques que mencionaba hace un momento Cristian, los bloques de competitividad y los bloques de población. Esto nos ayudó a transitar hacia reglas más claras en términos de paridad y también de acciones afirmativas. Se exigió, además, la paridad vertical, es decir, en toda la lista, la paridad horizontal entre municipios y transversal en todos los niveles. La organización por bloques permitió que en los 20 municipios con mayor población hubiese al menos 10 planillas que estuvieran encabezadas por mujeres, asegurando así municipios competitivos. En los 10 distritos con mayor competitividad habría al menos 5 candidaturas a diputación local para el caso de mujeres. Si algún partido no cumplía, debía corregir sus listas o el instituto podía en esos escenarios rechazar sus candidaturas. En cuanto a las acciones afirmativas, por aquí pueden observar en la tabla, se establecieron reglas de inclusión para los siguientes grupos. Como sabemos, las acciones afirmativas son medidas temporales, disposiciones, es decir, temporales que aseguran o que buscan asegurar que grupos histórica y estructuralmente discriminados puedan ejercer sus derechos en condiciones de mayor equidad con el objeto de lograr derechos a la participación y a la representación política. Para estos lineamientos, entonces, se establecieron reglas de inclusión para la población indígena, en al menos, para el caso de municipios, en al menos una fórmula en los 5 municipios con mayoría indígena y en al menos un municipio la planilla se encabezara por personas indígenas. Para la población LGBTIQ+, se estableció como regla al menos una fórmula en 6 municipios. Para las personas con discapacidad también al menos una fórmula, en este caso para 19 municipios. En el caso de las juventudes, la regla estableció que al menos un joven por planilla fuera postulado y para el caso de diputaciones, para todos estos grupos, la regla consideró que al menos una persona entre las primeras 10 diputaciones por principio de representación proporcional, evitando concentrarlos en las últimas posiciones o bien una fórmula por mayoría relativa. Para el cumplimiento de estas medidas, analizamos, por ejemplo, cuántas mujeres fueron postuladas en cargos clave, cuántas personas indígenas o de la población LGBTIQ+, jóvenes o con discapacidad participaron, si los partidos distribuyeron equitativamente estas candidaturas y también consideramos las diferencias entre partidos, así como considerar buenas prácticas y los retos. La elaboración del diagnóstico cuantitativo que nos encontramos realizando en el instituto en este momento y que esperamos poder compartir a la brevedad con todas, todos y todos ustedes, sin duda apoyará en la resolución, en la identificación a mayor profundidad de algunas de estas preguntas todavía por resolver. Sin embargo, como también hemos dicho en algunas de las intervenciones en esta mesa, estos resultados cuantitativos, estos números, pues no nos dicen toda la historia. Y para ello consideramos que es indispensable también contar con herramientas cualitativas que nos permitan conocer de viva voz y desde la experiencia de las personas
cómo se han vivido estas candidaturas y cómo se han vivido estos procesos. Necesitamos conocer a mayor profundidad qué barreras se están enfrentando dentro de los partidos, cuáles son todavía esas violencias institucionales que se experimentan y se viven y que son profundamente significativas para bloquear el llegar a los cargos de poder público y, por lo tanto, tener un diagnóstico mucho más complejo sobre qué tan efectivas son realmente estas medidas en la práctica. Es por esta razón, por este ímpetu que nos impulsa a trabajar en obtener mayores respuestas que nos ayuden a avanzar en mejoras sustantivas, que estamos convocando a realizar estas jornadas de diálogo y de reflexión para precisamente trabajar en los lineamientos que estaremos construyendo de manera colectiva para el próximo 26 proceso electoral durante el 2026 y 2027. Ahora bien, quisiera focalizar, hacer un acercamiento sintético para precisamente poder transitar ya a los diálogos que nos sirva de marco para el análisis que realizaremos en las mesas de trabajo. Para efectos de los lineamientos, específicamente de la población LGBTIQ+, sabemos que la autoadscripción es un criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre este grupo, especialmente en el ámbito de las candidaturas a cargo de elección popular. De ahí que sin duda tendremos y esperamos que podamos tener un diálogo abierto y amplio respecto a cuáles son sus opiniones, sus experiencias respecto a las normas que actualmente están, operando a efectos de los requisitos para tal autoadscripción. En cuanto a el cumplimiento y las reglas, mejor dicho, las reglas y el cumplimiento, las disposiciones que se aprobaron para diputaciones de representación proporcional dispusieron que los partidos o coaliciones debían postular al menos una persona perteneciente a la población LGBTIQ+, en los primeros 10 lugares de la lista, evitando concentrarlos en las últimas posiciones. En cuanto a su cumplimiento, todos los partidos cumplieron con la disposición. No obstante, y como señala un estudio que nos proporcionó la consejería la consejera Suad García, aquí presente, la mayoría de los partidos políticos ubicaron estas candidaturas en posiciones para cumplir con el requisito mínimo, evitando asignarlas, como podemos observar en la tabla, en los primeros lugares de la lista. Como resultado de estas disposiciones, 3 personas obtuvieron un cargo por las reglas de inclusión, 2 de las cuales pertenecen a la población LGBTIQ+, de Movimiento Ciudadano y de Morena, y una de Juventudes por Morena. En el caso de las reglas de ayuntamientos, los partidos políticos deben postular por lo menos una fórmula de personas de la población LGBTIQ+, en el 4.7% de los 125 municipios, es decir, 6 municipios. PAN, PRD y PT cumplieron con el número mínimo, MC y Hagamos superaron el mínimo exigido, PRI, Morena y Futuro no alcanzaron dicho mínimo y el Partido Verde Ecologista de México fue omiso. De la dispersión entre los bloques poblacionales y de competitividad alto y medio, el resto de los partidos sí cumplió con la regla, de nuevo a excepción del Partido Verde. Bien, finalmente, en cuanto al resultado, la meta era lograr una representación en al menos el 4.7% de los municipios. Dado que se logró alcanzar el 6.4%, podríamos considerar que los resultados fueron positivos. Sin embargo, es importante señalar que, como también podemos observar en la tabla, parte de este análisis que acabo de mencionar, este grupo no tendrá presencia en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y únicamente en Puerto Vallarta como municipio de población alta. Los avances son claros.
Sin embargo, los derechos político-electorales, como casi todo en democracia, requieren de un apuntalamiento permanente para asegurar su adaptabilidad a nuevas condiciones, así como su progresividad. Por lo tanto, consideramos que el diálogo que tendremos en las mesas de trabajo en un momento es fundamental para continuar avanzando en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Melissa por su intervención para ponernos en contexto y en marcha para ya trabajar en cada uno de nuestros equipos. Para esto vamos a dar un breve receso de 15 minutos